En el instante en que el dinero de Sarah Caldwell tocó el suelo del First Capital Bank, algo cambió en el aire. $20,000 esparcidos a sus pies. Una humillación deliberada orquestada por Brielle, una cajera que solo veía a una mujer negra de apariencia modesta, no a la directora ejecutiva que dirigía un imperio valorado en miles de millones. Mientras las risas resonaban en el vestíbulo, Sarah recogía cada billete con compostura ensayada, su rostro sin revelar nada. Había pasado toda una vida siendo subestimada, convirtiendo los prejuicios ajenos en su ventaja secreta. El personal del banco esbozaba sonrisas de suficiencia. Ignorantes de quién era en realidad, la consideraban hoy insignificante. Pero mañana su silencio les costaría todo. Cuando los ricos y poderosos son faltados al respeto, no siempre alzan la voz. A veces, simplemente reescriben las reglas del juego. Antes de volver a ello, me encantaría saber desde dónde nos sigues hoy. Y si disfrutas de estas historias, asegúrate de suscribirte. La luz de la mañana acarició el elegante coche eléctrico negro mientras se deslizaba por el aparcamiento del First Capital Bank. El motor emitió un suave zumbido al detenerse, y Sarah Caldwell permaneció un instante revisando la agenda del día en su teléfono. Llevaba una blazer azul marino sencilla sobre una blusa crema, y su cabello al natural recogido en un moño pulcro. Sin joyas llamativas, sin logos de diseñador, solo una elegancia discreta que susurraba en lugar de gritar. A sus 38 años, Sarah había perfeccionado el arte de pasar desapercibida cuando era necesario. Hoy era uno de esos días. Necesitaba encargarse personalmente de este asunto, sin el boato que normalmente rodeaba sus operaciones. Su teléfono vibró con un mensaje de Dev, su asistente. Documentos finales de la adquisición listos para firmar. Reynolds confirmado para las 2 p.m. En horario, ahora recojo el efectivo para la familia Harris, respondió Sarah tecleando. La familia Harris, veteranos en el servicio de limpieza de Reynolds Logistics, acababa de perder a su patriarca. Los $20,000 ayudarían a cubrir los gastos del funeral y darían un respiro a la familia durante el duelo. Un gesto pequeño en el contexto de la adquisición de 2,000 millones, pero para Sarah, estos eran los momentos que más importaban. Metió el teléfono en su bolso de cuero sencillo y salió del coche. Ante ella se alzaba la sucursal, un banco de tamaño medio con ventanales de suelo a techo que reflejaban el sol de la mañana. Nada especial. Otra institución financiera más en un barrio corporativo de mayoría blanca, donde la riqueza solía llegar en paquetes predecibles. Al empujar las puertas de cristal, el aire acondicionado la recibió junto con los sonidos familiares de una mañana entre semana. Murmullos contenidos, el tecleo de los teclados, el suave ding del mostrador de atención. Se puso en la fila, esperando con paciencia mientras los clientes delante de ella terminaban sus operaciones. Tras el mostrador, Brielle Wilson reía de algo que le había dicho su compañera. Con 26 años, Brielle llevaba algo más de 3 trabajando en First Capital. Su cabello rubio recogido en una coleta tirante, el maquillaje meticuloso, la blazer azul marino reglamentaria y un collar de perlas que sus padres le regalaron al graduarse. «Siguiente cliente, por favor», anunció Brielle con la sonrisa profesional ya en su sitio. Sarah se acercó al mostrador. «Buenos días». «Buenos días», respondió Brielle, sin que la sonrisa alcanzara del todo sus ojos al recorrer la sencilla indumentaria de Sarah. Algo cambió en la postura de Brielle. Se incorporó un poco, levantó ligeramente el mentón. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Quisiera hacer un retiro», dijo Sarah, deslizando su tarjeta de débito por el mostrador. Brielle tomó la tarjeta, los dedos suspendidos sobre el teclado. «¿Y cuánto desea retirar hoy?» $20,000, por favor». Las cejas de Brielle se elevaron un poco. Echó un vistazo a su compañero Carson, que estaba en la estación contigua revisando papeles. «¿20,000 en efectivo?» «Sí, por favor», confirmó Sarah con voz firme y serena. Carson alzó la vista de su trabajo y cruzó una mirada con Brielle, mezcla de escepticismo y diversión. Brielle volvió la atención a Sarah con un tono de paciencia forzada. «Necesitaré ver su identificación, por favor». Sarah metió la mano en el bolso y sacó su licencia de conducir, colocándola junto a la tarjeta. Mientras Brielle la examinaba, Sarah advirtió al gerente del banco, Glenn Atwood, observándola desde su despacho acristalado. Sus ojos se detuvieron en ella un instante antes de volver a la pantalla del ordenador. «¿Y para qué va a usar este dinero?», preguntó Brielle, como si no fuese una cuestión meramente de trámite. «Asuntos personales»,
respondió Sara con sencillez. Los labios de Brielle se apretaron en una línea fina. Tendré que procesar esto en el sistema. Normalmente no mantenemos tanto efectivo en una sola ventanilla. Lo entiendo, dijo Sara. Mientras Brielle tramaba la operación, el teléfono de Sara volvió a vibrar con otro mensaje de Dev. Reynolds acaba de llamar. Su equipo legal quiere discutir unos términos de última hora antes de firmar. ¿Digo que te vas a retrasar? Sara tecleó. No habrá retraso. Llegaré puntual. Desde el otro lado del mostrador, Brielle observaba la rápida escritura de Sara con una curiosidad apenas disimulada. ¿Alguien importante?, preguntó con una falsa familiaridad. Familia, respondió Sara, guardando el teléfono. El sistema del banco había verificado la cuenta de Sara, que mostraba un saldo que hizo parpadear a Brielle 2 veces, pero en lugar de proceder con normalidad, frunció el ceño. Nuestros protocolos de seguridad requieren una verificación adicional para retiros de este monto. ¿Podría mostrarme otra forma de identificación?, insistió Brielle, su tono volviéndose más frío. Sara mantuvo la compostura. Ya le entregué mi licencia y completé la verificación biométrica en su equipo. Es política del banco, insistió Brielle, mirando a su alrededor, pues varios clientes comenzaban a seguir la escena con atención. Sara metió la mano en su bolso y sacó su pasaporte. ¿Le sirve esto?, preguntó, y Brielle lo tomó, examinándolo con escrutinio exagerado. Echó un vistazo a Carson, quien esbozó una ligera sonrisa. Supongo que esto estará bien, dijo al fin, deslizando el pasaporte de vuelta sobre el mostrador. Gracias, añadió, volviéndose para contar el dinero, haciendo una demostración de revisar doblemente cada fajos de billetes. 20,000 es una suma considerable, dijo en voz alta, lo bastante para que nearby clientes lo escucharan. Espero que tenga un lugar seguro donde guardarlo. Lo tengo, contestó Sara sin mostrar emoción. En ese momento, Glenn Atwood salió de su oficina y se situó con aparente despreocupación cerca de la línea de atención, fingiendo organizar folletos mientras vigilaba la transacción. No hizo ningún movimiento para intervenir. Simplemente observaba con una mezcla de curiosidad y presunción. Al fin, Brielle terminó de contar el último fajo. Los juntó, dándoles unos golpecitos contra el mostrador para alinearlos. «Aquí tiene», dijo, deslizando el fajo hacia Sara con un movimiento demasiado brusco. El paquete de billetes golpeó el borde del mostrador y cayó en cascada al suelo a los pies de Sara. Un momento de silencio invadió el vestíbulo del banco. «¡Ay, qué torpeza la mía!», exclamó Brielle, llevándose la mano a la boca en un gesto que no logró ocultar su sonrisa. Carson contuvo la risa, y una joven pasante que organizaba papeles soltó una risita. Sara se quedó quieta un instante, mirando a Brielle a los ojos. Luego, con calma deliberada, se arrodilló y empezó a recoger los billetes dispersos. «¡Billetes!», susurraron de inmediato algunos. Un hombre en la fila miró su reloj con impaciencia. Otra cajera se inclinó para susurrar algo a Carson, que rió entre dientes. Cuando Sara recogió el último billete del suelo, advirtió a un hombre con un impecable traje gris, carbón, que la observaba desde la sala de espera. A diferencia de los demás, su expresión era preocupada. Sus labios se apretaban en una línea tensa. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que él desviara la vista. Evidente su incomodidad. Sara se puso de pie con los billetes ya ordenados en la mano. Los guardó con cuidado en su bolso y miró directamente a Brielle. «Gracias», dijo, su voz tranquila pero firme. La sonrisa de Brielle se tambaleó ligeramente. «De nada. Que tenga un buen día», respondió. Mientras Sara se daba la vuelta para irse, escuchó las risitas ahogadas tras de sí. Caminó con pasos medidos por el vestíbulo, erguida y con la cabeza bien alta. Empujó las puertas de cristal hacia el brillante sol matinal, consciente de que varias miradas la seguían. Lo que no vio fue al hombre del traje gris que la observaba fijamente. Tras dudar un instante, la siguió fuera del banco. Sara llegó a su coche, lo desbloqueó y se acomodó en el asiento del conductor. Solo entonces, en la privacidad de los vidrios tintados, se permitió un suspiro profundo. Puso las manos en el volante para recomponerse. Su teléfono vibró de nuevo. «Dev, ¿todo bien?». Miró el mensaje y luego el banco a través del parabrisas. Vio al hombre de traje carbón salir del edificio y recorrer con la mirada el aparcamiento. Sus ojos encontraron su coche, y por un momento pareció que se planteaba acercarse. Sara puso en marcha el motor. «Lo que quiera, tendrá que esperar», tecleó. «Tengo que cerrar una adquisición de 2,000 millones. Ayudar a una familia que está de luto y construir un legado. No permitiré que nada me descarrile».
Al incorporarse al tráfico, vio en el retrovisor al hombre observándola. «Voy bien», respondió por mensaje. «Te veo en 20 minutos». Aceleró para salir de la calle principal, dejando atrás el banco y sus estrechas miradas. Su elegante coche eléctrico negro entró en el garaje subterráneo de la Torre Caldwell, un edificio de 40 pisos de cristal y acero que era un monumento a la innovación en el corazón del distrito financiero. Cuando Sara salió del vehículo, una guardia de seguridad llamada Diane se acercó con una sonrisa cálida. «Buenos días, señora Caldwell», dijo Diane con evidente respeto. «Hermoso día, ¿verdad?» «Así es, Diane», respondió Sara, devolviendo la sonrisa. «¿Cómo le va a tu hijo en su nuevo puesto?», preguntó Diane, radiante. «Le encanta. Ese programa de prácticas que iniciaste cambió su vida. Todos en la familia estamos agradecidos». «Se lo ha ganado», respondió Sara mientras se dirigía al ascensor privado. «Dile que espero grandes cosas de él». Las puertas del ascensor se abrieron directamente en la planta ejecutiva, donde los ventanales de pared a pared ofrecían una vista panorámica del skyline de la ciudad. En la zona de recepción había una pared de cristal grabada con Caldwell Innovations en letras plateadas sobrias. Debajo, en texto más pequeño, Sara Caldwell, CEO. Dev Thompson esperaba con una tableta en la mano, con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. A sus 32 años, Dev llevaba casi 6 años junto a Sara, habiendo ascendido de analista junior a su asesor de mayor confianza. «Vas justa de tiempo», dijo, acomodándose a su paso mientras caminaban hacia su despacho. «El equipo de Reynolds ya está montando todo en la sala de juntas». «Hice una parada», respondió Sara, entregándole su bolso. «Aquí hay $20,000 en efectivo. Haz que Melissa los entregue a la familia Harris con mis condolencias. De forma discreta, no quiero que se sientan objeto de caridad». Dev asintió, tomando nota en su tableta. «Los documentos finales de la adquisición están en tu mesa. Asesoría legal dice que todo está en orden, pero quieren que revises la sección 7B, algo relativo a los plazos de transición». Sara entró en su despacho, una sala amplia de mobiliario minimalista. Una pared estaba dedicada a fotos familiares y objetos conmemorativos. El título de Derecho de su madre, la primera patente de su padre, su propio birrete de graduación de Wharton. Apoyó el móvil sobre el escritorio y tomó aire, dejando que aquel entorno familiar disipara la tensión residual del incidente en el banco. «La junta de Reynolds está nerviosa», continuó Dev. «Sus acciones cayeron 2 puntos anoche. Temen que aprovecháramos esa caída para renegociar los términos». «No lo haremos», dijo Sara, repasando los papeles sobre su mesa. «Las condiciones son justas. Esta alianza va de visión a largo plazo, no de ganancias inmediatas». Dev vaciló un instante. «Hay algo más. Peter Landon ha pedido una reunión privada antes de la firma. Ha insistido en que sea fuera de registro». Sara levantó la vista intrigada. Peter Landon era uno de los miembros más influyentes del consejo de Reynolds Logistics, conservador, tradicional y notoriamente difícil de impresionar. ¿Dijo por qué? No, pero parecía inquieto. Una suave llamada a la puerta interrumpió la conversación. Ambos se giraron al ver a un hombre alto con sienes plateadas en el marco, el mismo de traje gris del banco. «Señora Caldwell», dijo con voz firme, aunque sus ojos delataban incomodidad. «Espero no molestar». Sara mantuvo la compostura profesional mientras por dentro conectaba las piezas. «Señor Langdon, no le esperaba hasta la reunión de firma. Disculpe la sorpresa. Tras lo que presencié esta mañana, me sentí obligado a hablar con usted en privado», explicó Peter entrando. Dev los observó, captando la atención. «¿Paso?», ofreció. «¿Quiere que le deje a solas?» «Sería de gran ayuda, gracias», respondió Peter antes de que Sara contestara. Sara asintió discretamente y Dev salió cerrando la puerta tras de sí. Peter permaneció de pie. Su rigidez evidenciaba nerviosismo. «Al principio me sentí obligado a intervenir. Esta mañana, en Capital Bank, vi lo que ocurrió». Sara le indicó las sillas frente a su escritorio. «Por favor, tome asiento, señor Langdon». Él se sentó, entrelazando sus manos con fuerza en el regazo. «Quiero disculparme, no solo por el comportamiento de la cajera, que fue inexcusable, sino por mi propia inacción. Debería haber dicho algo». Sara lo estudió con atención. «¿Por qué no lo hizo?». La pregunta lo dejó descolocado. Se revolvió en la silla. No tengo una buena respuesta. Quizá la conmoción, o el hábito de no querer hacer escándalo». «Ahora sabe lo que hace el silencio», sentenció Sara, dejando que sus palabras flotaran en el aire.
El semblante de Peter cambió cuando el peso de su afirmación caló hondo. Sí, dijo al fin. Supongo que sí. Sara se reclinó en su sillón. Señor Langdon, ¿puedo preguntarle por qué me siguió desde el banco? Cuando me percaté de quién era usted, empezó él. ¿Cuándo se dio cuenta? Interrumpió Sara. Peter volvió a mostrarse incómodo. Solo después de que se marchó. Oí al gerente, Atwood, decirle a una de las cajeras que acababan de faltarle al respeto a Sarah Caldwell, de Caldwell Innovations. La cajera se rió, pero Atwood pareció preocupado. Silencio. Ambos comprendieron, ahí, la verdadera gravedad de lo acontecido. Sara asintió lentamente. Y me seguiste porque me da vergüenza, admitió Peter. Tanto por lo ocurrido como por mi incapacidad para intervenir. Y porque temía que pudiera afectar nuestra colaboración, yo... Separe los agravios personales de las decisiones empresariales, señor Langdon. Como suelo hacer, respondió él. Pero esto no fue un agravio. Fue una humillación pública, y estuvo claramente influida por... Se detuvo. Puedes decirlo, dijo Sara. Raza, género, percepción. Peter asintió. ¿Sí? En ese momento, el teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto. Ella lo miró. Grabación de seguridad guardada. ¿Qué hago? Rosa. Sara dejó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Señor Langdon, agradezco su preocupación y su disculpa, pero lo que ocurra a continuación no es asunto suyo, ni mío, ni siquiera de esa cajera. Se trata de patrones y consecuencias. ¿Qué piensa hacer? Preguntó él. Mi trabajo, respondió Sara. Hoy eso significa cerrar la adquisición de $2.000 millones que beneficiará a nuestras dos empresas. ¿Y lo del incidente en el banco? La expresión de Sara se mantuvo neutral. No lo he decidido. De vuelta en First Capital Bank, la hora punta matinal había amainado. Glenn Atwood llamó a Brielle a su despacho y cerró la puerta tras ella. ¿Tienes idea de quién era? Preguntó con voz seria e intensa. Brielle puso los ojos en blanco. Alguna mujer que quería parecer importante. ¿Qué tiene de especial? Era Sarah Caldwell, consejera delegada de Caldwell Innovations, con un patrimonio de más de $300 millones. La expresión de Brielle se desmoronó. ¿Qué? No lo aparentaba. ¿Aparentaba qué? La interrumpió Glenn. ¿Una directora ejecutiva? ¿Una millonaria? Brielle se movió incómoda. Solo quería decir que era muy normalita. Nada de ropa cara ni nada así. Glenn se pasó la mano por el pelo ralo. Elimina toda la grabación de seguridad de esta mañana. Todo. Si presenta una queja, no quiero ninguna prueba. No se quejará, contestó Brielle con displicencia. Solo se le cayeron unos billetes. Errores. Pasan. No fue un accidente y los dos lo sabemos, chasqueó Glenn. Haz lo que te digo. En el pasillo, Rosa Martínez, una cajera reciente con 3 años de experiencia, había oído todo. En cuanto tuvo un descanso, se coló en la sala de seguridad y copió las grabaciones en un disco protegido. La discriminación que había presenciado le había molestado profundamente, y algo le decía que esas imágenes no debían desaparecer. Más tarde esa tarde, Sara estaba sola en el baño privado de su oficina, contemplando su reflejo. Pensó en su madre, Althea Caldwell, fallecida hace 5 años. Abogada de derechos civiles convertida en defensora comunitaria, Althea le había enseñado a Sara qué aspecto tenía el verdadero poder. Déjalos reír, déjalos que te subestimen, deja que muestren quién son hasta que aprendan a comportarse. Sara se tocó el pequeño colgante del cuello, la joya favorita de su madre, un sencillo disco de oro grabado con las palabras «Dignidad siempre». Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Sara?», llamó Dev. «El equipo Reynolds está listo». Abrió la puerta y encontró a Dev esperándola, con expresión preocupada. «¿Estás bien después de lo que pasó con Langdon?» «Estoy bien», le aseguró ella, «pero necesito tu ayuda con otra cosa». Una cajera de First Capital Bank, Rosa Martínez, se puso en contacto conmigo. Tiene imágenes de un incidente que ocurrió allí esta mañana. Los ojos de Dev se abrieron ligeramente. ¿Qué tipo de incidente? De los que muestran quién es cada uno cuando creen que nadie importante les está mirando, respondió Sara. Necesito que te reúnas con ella, verifiques las imágenes y luego decidamos si lo divulgamos o guardamos silencio. ¿Cuál es tu instinto?, preguntó Dev. Sara reflexionó un momento.
La adquisición de Reynolds por sí sola sería noticia, pero si se filtraba lo del banco, podría eclipsar todo por lo que hemos trabajado. Deb la animó, conociéndola lo bastante bien para intuir su pensamiento no expresado. Pero a veces el silencio protege a quien no debe. Sara asintió. Hay algo más que debes saber. Hice una investigación sobre First Capital. 3 miembros de la Junta de Reynolds, incluido el presidente, forman parte del Comité Asesor Regional del banco. Esa información cambió la perspectiva de Sara. Las conexiones eran más profundas de lo que ella había imaginado, lo que hacía que sus próximos movimientos fueran aún más trascendentales. Organiza una reunión con Rosa, decidió. Y quiero un desglose completo de todas las relaciones financieras entre Reynolds Logistics y First Capital Bank antes de la firma. En ello estoy, respondió Deb. Al otro lado de la ciudad, Peter Langdon estaba sentado en una sala de reuniones privada con Thomas Wells, el presidente de Reynolds Logistics. El hombre mayor escuchó con impasibilidad mientras Peter relataba lo que había presenciado en el banco. Vaya, qué vergüenza, dijo Thomas cuando Peter terminó. Es lamentable, pero no es asunto nuestro. Es más que una humillación, Thomas, insistió Peter. Fue una clara muestra de prejuicio, y ocurrió en un banco donde tenemos una influencia significativa. Thomas hizo un gesto desdeñoso con la mano. No nos involucramos en humillaciones privadas, Peter. Hoy cerramos un acuerdo de $2,000 millones. Mantén la visión en lo importante. ¿Y si ella se echa atrás? No lo hará, respondió Thomas con confianza. Este acuerdo le beneficia más a ella que a nosotros. Además, es una empresaria. No dejará que los sentimientos personales interfieran con las ganancias. A Peter no le pareció tan seguro. Había visto algo en los ojos de Sara Caldwell. No rabia, sino cálculo. La fría evaluación de alguien que comprende su propio poder y decide cómo usarlo. Cuando Peter salió de la reunión, su teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Señor Langdon, mi nombre es Rosa Martínez. Soy cajera en First Capital Bank. Lo que le sucedió a Sara Caldwell hoy estuvo mal. Tengo pruebas y quiero ayudar. Llámeme si está dispuesto a defender lo que es justo. Peter se quedó mirando el mensaje, sintiendo el peso de una decisión que de pronto parecía mucho más grande que un simple negocio o un incidente bancario. Con un profundo suspiro, guardó el número y siguió caminando, con la elección pendiendo sobre él como una tormenta que se avecina. Mientras tanto, Sara estaba en su despacho revisando los documentos finales de adquisición. Su teléfono vibró con otro mensaje de Rosa. Reunión concertada con su asistente mañana. Tengo todo lo que necesita. El dedo de Sara titubeó sobre el botón de respuesta. Tras unos instantes escribió, «Gracias por tu valentía». Fuera de su oficina continuaban los preparativos para la ceremonia de firma. El futuro de ambas empresas estaba en juego, junto con una verdad que iba a salir a la luz de una forma u otra. A la mañana siguiente del incidente en el banco, Sara llegó a su oficina antes de lo habitual. La adquisición de $2,000 millones se había firmado la noche anterior, con Peter Langdon observándola de cerca durante toda la ceremonia. El acuerdo se haría público en 3 días, pues la documentación reglamentaria ya estaba presentada y los consejos de ambas compañías habían sido plenamente informados. Mientras se acomodaba en su escritorio, un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Deb entró seguido de una joven latina, cuya energía nerviosa se hacía evidente por la forma en que apretaba el bolso. «Señora Caldwell», dijo Deb, «esta es Rosa Martínez». Sara se puso en pie y extendió la mano. «Gracias por venir, señorita Martínez. Por favor, siéntese». Rosa se posó en el borde de la silla, con la postura tiesa. «Podría perder mi empleo por estar aquí», murmuró. «Entiendo el riesgo que asumes», respondió Sara. «Y lo valoro». Rosa metió la mano en el bolso y sacó una pequeña memoria USB. «Aquí está todo», dijo. «Las grabaciones de seguridad lo muestran todo. El señor Atwood le dijo a Brielle que lo borrara, pero yo guardé una copia». Colocó el dispositivo en el escritorio de Sara. «Lo que te hicieron no estuvo bien». Deb tomó la unidad y la insertó en el ordenador de Sara. Los tres contemplaron en silencio cómo se reproducía la escena en la pantalla. Sara en el mostrador, la actitud condescendiente de Brielle, el momento en que el dinero cayó al suelo y las risas apenas disimuladas del personal. «Hay más», dijo Rosa, inclinándose para navegar a otro archivo. «Esto es 10 minutos después de que te fuiste». El vídeo mostraba a Glenn Atwood en su despacho con Brielle, gesticulando de forma enfática mientras ella ponía los ojos en blanco.
Aunque no había audio, el lenguaje corporal contaba la historia con claridad. Él sabía quién eras, explicó Rosa. Le decía que Brielle había faltado al respeto a Sarah Caldwell, de Caldwell Innovations, pero a ella no le importó. Simplemente se rió. La expresión de Sarah permaneció neutral mientras estudiaba las imágenes. Señora Martínez, ¿puedo preguntar por qué está haciendo esto? Rosa vaciló, luego enderezó los hombros. Mi madre limpió edificios de oficinas durante 30 años. Me enseñó que el respeto no cuesta nada, pero lo es todo. Lo que vi ayer, negó con la cabeza, no fue solo una falta de respeto, fue cruel. Sara asintió lentamente, tomando una decisión. Señora Martínez, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en First Capital? 3 años. Comencé como cajera a tiempo parcial mientras terminaba mi carrera de finanzas. ¿Y ahora? Sigo siendo cajera, dijo Rosa con un matiz de resignación. He solicitado al programa de analistas 2 veces, pero el señor Atwood siempre dice que no estoy del todo preparada. Sara intercambió una mirada con Deb, quien asintió casi imperceptiblemente. ¿Y si le ofreciera un puesto aquí? Preguntó Sara. Analista de nivel inicial, con posibilidades de crecimiento según su desempeño. Los ojos de Rosa se abrieron. ¿Habla en serio? Valoro la integridad, señora Martínez, y el coraje. Usted ha demostrado ambas cosas. Las lágrimas acudieron a los ojos de Rosa. No sé qué decir. Diga que empezará el próximo lunes, respondió Sara con una pequeña sonrisa. Deb le ayudará con el papeleo y los detalles de la transición. Tras irse Rosa con Deb a completar sus formularios, Sara se quedó sola revisando la grabación una vez más. La humillación no había sido espontánea. Fue deliberada, diseñada para ponerla en su lugar. Ahora necesitaba decidir qué hacer con esta prueba. Su teléfono sonó. Peter Langdon. Vaciló antes de contestar. Señora Caldwell, se escuchó su voz, tensa. Necesito hablar con usted sobre lo del banco. ¿Qué sucede, señor Langdon? Una cajera se puso en contacto conmigo. Rosa Martínez. Dice que tiene grabaciones. A Sara no le sorprendió. La determinación de Rosa claramente se extendía en varias direcciones. ¿Y ha decidido qué hará con ellas? No todavía, admitió Sara. ¿Por qué lo pregunta? Hubo una pausa antes de que Peter respondiera. Acabo de salir de una junta de Reynolds. Thomas Wells, nuestro presidente, desechó el incidente por completo. Lo llamó una vergüenza privada que no merece nuestra atención. ¿Y usted está en desacuerdo? Sí, dijo Peter con firmeza. Pero estoy en minoría. La junta no tomará una postura pública. Sara consideró esta información unos instantes. Gracias por decírmelo, señor Langdon. Quiero ayudar, ofreció él. Lo que decida. Después de colgar, Sara abrió el archivo que Deb había preparado sobre las conexiones de First Capital Bank con Reynolds Logistics. La relación era más profunda de lo que había imaginado. Además de los 3 miembros del consejo, Reynolds tenía más de $120 millones en cuentas comerciales en el banco, y su estructura de crédito corporativo se gestionaba a través de la división comercial de First Capital. Entretanto, en First Capital Bank, Briella Wilson vivía la mejor mañana de su carrera. Glenn Atwood la había llamado a su despacho para darle una noticia inesperada. El vicepresidente regional está impresionado con sus cifras trimestrales, le dijo. Aunque ambos sabían que no era del todo cierto. La verdadera razón era el intento de Atwood de congraciarse con la alta dirección, promoviendo a uno de sus favoritos. Le ofrecemos el puesto de cajera principal, con efecto inmediato, exclamó Brielle radiante. Eso es fantástico. ¿Incluye la oficina junto a la suya? Lo incluye, confirmó Glenn, junto con un aumento del 15%. Más tarde esa misma tarde, Brielle se sentó en su nueva oficina sintiéndose reivindicada. Había trabajado duro por esta promoción, o al menos eso creía. Durante su hora de almuerzo, grabó un breve vídeo de TikTok en la sala de descanso vacía. Un día en la vida de una cajera principal recién promovida, narró, moviendo el cabello y mostrando su nueva placa con el nombre. Consejo profesional. La eficiencia es clave. No dejes que niñatas pretenciosas te hagan perder el tiempo con su drama. El vídeo ganó tracción rápidamente, alcanzando más de 50,000 reproducciones, incluida una vista desde el teléfono de Sarah Caldwell esa misma noche. Sara lo vio con una calma desapasionada, observando cómo la confianza de Brielle rozaba la arrogancia. Se lo mostró a Deb, que se había quedado hasta tarde para finalizar el contrato de empleo de Rosa. Ella no tiene idea de lo que se avecina, ¿verdad?
preguntó Dev. Pocas lo hacen, respondió Sara. Esa es la naturaleza de las consecuencias. Llegan cuando te has convencido de que nunca lo harán. Dev asintió mirando la pantalla del ordenador. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Hacer público el vídeo? Sara lo meditó un momento. Todavía no. Primero quiero mover nuestras cuentas corporativas. Todas. Dev alzó una ceja. Son más de 80 millones de dólares. Exacto, afirmó Sara. Quiero que se haga con discreción, pero a fondo, y que esté completado el mismo día que anuncien la adquisición de Reynolds. Eso va a causar un gran revuelo, advirtió Dev. Está pensado para ello, replicó Sara. A veces la declaración más poderosa es el silencio. Durante los 2 días siguientes, Dev y el equipo financiero de Sara trabajaron discretamente para preparar la transferencia de todas las cuentas de Caldwell Innovations desde First Capital Bank. Nada se activaría hasta que Sara diera la orden, pero cuando lo hiciera, el retiro sería inmediato y total. Mientras tanto, Peter Langdon no lograba deshacerse de su inquietud. Convocó una reunión informal con 3 miembros de la junta de Reynolds, que creía podrían mostrarse comprensivos. Tenemos que tomar partido, defendió. Si este vídeo se hace público, nuestra relación con First Capital dañará nuestra reputación. Thomas nunca aprobaría, intervino William Turner. Lleva 30 años de amistad con Glenn Atwood. Entonces vayamos juntos a hablar con él, insistió Peter, que comprenda las posibles consecuencias. La cita con Thomas Wells transcurrió tal como Peter temía. El presidente se mantuvo inflexible. Estás exagerando, Peter, desestimó Thomas. Los bancos tratan cada día con clientes difíciles. No es asunto nuestro cómo los atiendan. Sara Caldwell no fue una cliente difícil, replicó Peter. Sufrió una humillación deliberada por su apariencia. Thomas negó con impaciencia. El contrato está firmado. Ella consiguió lo que quería. Todo quedará en el olvido. Peter salió frustrado pero decidido. Aquella noche llamó a Sara. No ceden, le informó. Solo lo harán si algo les obliga. Algo sucederá, le aseguró Sara, sin dar más detalles. Llegó la mañana del anuncio. El mundo empresarial bullía con rumores sobre el acuerdo Caldwell-Reynolds. Analistas financieros auguraban una subida en bolsa para ambas empresas tras confirmarse la adquisición. En Caldwell Tower, Sara se vistió con esmero, un traje gris carbón a medida, poderoso sin ostentación, y al cuello el colgante de su madre. Dignidad siempre. Dev la esperaba en el vestíbulo. Todo listo. A las 10 a.m. sale la nota de prensa. Nuestro equipo financiero aguarda tu señal para las transferencias. ¿Y lo otro? Rosa empieza oficialmente el lunes, pero ya avisó en el banco. Usará sus últimos días de vacaciones, así que no estará presente cuando ocurra. Sara asintió. Bien, ya ha asumido suficiente riesgo. En First Capital Bank, la mañana transcurría como de costumbre. Brielle llegó temprano y se acomodó en su nueva oficina con satisfacción. Había actualizado su perfil de LinkedIn por su ascenso y recibido decenas de mensajes de felicitación. Glenn Atwood repasaba la agenda del día cuando su asistente lo interrumpió con un recado urgente. Un equipo legal lo esperaba en el vestíbulo. Confundido, Glenn bajó al hall y encontró a 3 abogados impecablemente vestidos, acompañados de Sara Caldwell. Señora Caldwell, dijo él con voz tensa, ¿en qué puedo ayudarles? He venido a cerrar mis cuentas, contestó ella con calma. Glenn forzó una sonrisa. Quizá podamos hablar en mi despacho. Seguro que sus motivos son negociables. Esto no es una negociación, señor Atwood, interrumpió Sara. Mi equipo legal velará para que el proceso sea expedito. Varios clientes detuvieron sus gestiones para observar. Desde su oficina, Brielle vio a Sara y salió al encuentro, pasando de la confusión al reconocimiento. ¿Hay algún problema? Sara se volvió hacia ella. ¿Algún problema? Ninguno. Simplemente estoy retirando mi negocio. La sonrisa de Glenn se tensó. Señora Caldwell, si esto obedece a su última visita, se trata de respeto. O más bien de su ausencia, corrigió Sara con voz baja pero firme. Uno de los abogados se adelantó y le entregó a Glenn una carpeta. Estos son los formularios de cierre de cuenta, ya cumplimentados. Solo necesitamos su firma. Glenn la abrió, pálido al ver los saldos. ¿Son todas las cuentas de Caldwell Innovations? Todas, confirmó Sara. Brielle, asomándose por encima del hombro de Glenn, dejó escapar un «oh» audible. El total superó los 80 millones de dólares. Afuera del banco se había reunido un pequeño grupo de personas. Entre ellos había 2 fotógrafos, no paparazzi,
sino profesionales de grandes medios financieros, alertados por una pista anónima de que algo destacable podría ocurrir esa mañana en First Capital. Consciente del creciente espectáculo, Glenn intentó: una última vez. Señora Caldwell, por favor, discutámoslo en privado. Estoy seguro de que podemos llegar a un arreglo. El momento de discutir fue hace 3 días, respondió Sara. Ahora es hora de las consecuencias. Mientras se tramitaba el papeleo e iniciaban el retiro masivo, el teléfono de Sara vibró con una notificación. La adquisición de Caldwell Reynolds ya se había anunciado oficialmente. En cuestión de minutos, las acciones de ambas empresas comenzaron a subir. Al mismo tiempo, una ola de inquietud recorrió las oficinas regionales de First Capital al enterarse del cierre masivo de la cuenta. Sara esperó con paciencia a que se firmaran los documentos finales. Cuando todo estuvo concluido, se volvió para irse, pero se detuvo junto a Brielle, que permanecía paralizada por el asombro. El respeto no cuesta nada, dijo Sara en voz baja, pero su falta acaba de costarle $2.000 millones. Salió del banco flanqueada por su equipo legal, pasando ante los fotógrafos que inmortalizaron el momento para la posteridad. Las imágenes aparecerían en publicaciones financieras esa misma tarde, acompañadas de especulaciones sobre por qué Caldwell Innovations había roto de repente toda relación con First Capital Bank. Para la tarde, la cotización de First Capital ya empezaba a deslizarse. Los inversores, presintiendo problemas, pero sin conocer los detalles, comenzaron a vender acciones como medida de precaución. Peter Langdon lo observaba todo desde su despacho. Cuando la noticia del cierre de la cuenta de Sara llegó a sus oídos, tomó una decisión. Redactó una carta formal de renuncia al consejo de Reynolds, citando diferencias éticas con la dirección. Antes de enviarla, hizo una sola llamada a una editora principal del Wall Street Journal, mujer a la que conocía desde años atrás. Vanessa, dijo cuando ella contestó, tengo una historia que querrás oír. A la mañana siguiente, lo que empezó como un incidente privado se había convertido en un espectáculo público. El vídeo de Rose, subido de forma anónima a las redes sociales, se propagó como la pólvora. El hashtag #PAMRA, el respeto no cuesta nada, empezó a ser tendencia a nivel nacional. Los medios financieros, que al principio se centraban en la adquisición Caldwell Reynolds, tuvieron que cubrir también la historia del banco. La yuxtaposición era demoledora. Sara Caldwell, la directora ejecutiva que acababa de orquestar un negocio de $2.000 millones, había sido humillada en un banco local por intentar retirar su propio dinero. En la Torre Caldwell, Sara siguió su agenda habitual, asistiendo a reuniones y conferencias telefónicas como si nada extraordinario ocurriera, mientras su equipo de comunicación vigilaba de cerca la creciente tempestad mediática. La noticia está por todas partes, informó Dev mostrándole los titulares en su tablet. Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, todos la están publicando. Sara asintió mientras repasaba la cobertura. ¿Y la respuesta de First Capital? Nada oficial todavía, dijo Dev. Pero sus acciones bajaron un 12% en la apertura. Los inversores están en pánico. En First Capital Bank, el pánico se había instalado. Glenn Atwood fue convocado a una reunión de emergencia con los ejecutivos regionales. Brielle, por su parte, se afanaba en distanciarse del incidente. Borró su vídeo de TikTok, pero era demasiado tarde, pues los usuarios ya lo habían grabado y subido de nuevo. Sus comentarios engreídos sobre personas adineradas de segundo orden contrastaban dolorosamente con las imágenes de ella empujando el efectivo de Sara contra el suelo. Desesperada, Brielle comenzó a eliminar correos y mensajes relacionados con el suceso, y estaba purgando su ordenador cuando la puerta de su despacho se abrió. Glenn entró, con el rostro pálido. «Quieren ver todas las comunicaciones sobre el incidente», dijo con voz tensa. «La oficina regional enviará un equipo de investigación». Los ojos de Brielle se abrieron como platos. «Solo estaba organizando mis archivos». «No son idiotas, Brielle», recriminó Glenn. «Borrar pruebas no hace más que empeorar las cosas». «¿Pruebas de qué?», protestó ella. «Fue un accidente. El dinero se resbaló». Glenn la miró incrédulo. «El vídeo muestra exactamente lo que pasó. Lo hiciste a propósito, y ahora todo el mundo puede verlo». Mientras discutían, el equipo de marketing del banco redactó a toda prisa una declaración para intentar controlar el daño. First Capital Bank se rige por los más altos estándares de servicio al cliente. Somos conscientes del vídeo que circula en línea y nos tomamos estos asuntos muy en serio. Estamos llevando a cabo una exhaustiva revisión interna y tomaremos las medidas adecuadas.
Lamentamos cualquier inconveniente a nuestros valiosos clientes. El comunicado publicado en las redes sociales del banco solo avivó la indignación. Los comentarios se multiplicaron criticando la respuesta genérica y exigiendo responsabilidades. A media tarde, se formó una pequeña protesta frente a la sucursal principal. En su mayoría jóvenes activistas portando pancartas con lemas como "El respeto no cuesta nada" y "Ser negro no debería hacer la diferencia al operar un banco". Las cámaras de los informativos financieros captaron la escena y la emitieron junto a análisis de expertos sobre la abrupta caída de las acciones de First Capital. La relación entre el video viral y la reacción del mercado resultaba imposible de ignorar. En su apartamento del centro, Rosa veía la cobertura con una mezcla de satisfacción y ansiedad. El teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de antiguos compañeros del banco, unos de apoyo y otros reprochándole su actitud. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir, encontró un mensajero con un paquete de Caldwell Innovations. Dentro había una nota de Sara. Tu escritorio está listo. El lunes no puede llegarlo bastante pronto. Bajo la nota, un portátil nuevo y una placa de identificación de empleada. Rosa lo sostuvo entre las manos, con las lágrimas asomando en los ojos. Por primera vez en años sintió que su carrera tenía un rumbo real. Esa misma tarde, la renuncia de Peter Langdon al consejo de Reynolds se convirtió en noticia. En lugar de una salida discreta, había decidido dar un paso al frente y conceder una entrevista exclusiva a Vanessa Harper del Wall Street Journal. Presencié el incidente personalmente, declaró, sus palabras impresas para que las leyeran millones. Y cuando expuse mis inquietudes al consejo, me desestimaron. A veces el silencio equivale a complicidad. Ya no pude quedarme callado. El artículo relataba la versión de Peter sobre lo ocurrido en el banco, sus intentos fallidos de convencer al consejo de Reynolds de tomar una postura y su decisión de dimitir por principios. Thomas Wells, presidente de Reynolds, estalló de ira. Llamó a Peter apenas se publicó el artículo. Has cometido un grave error, advirtió Thomas. No, respondió Peter con calma. El error fue mirar, ver que se produjo discriminación y no hacer nada al respecto. Yo puedo vivir con mi decisión, Thomas. ¿Y usted? En Caldwell Tower, Sara convocó una junta de emergencia para abordar la situación. A diferencia del consejo de Reynolds, su equipo se mostró unificado en su apoyo. La respuesta del mercado ha sido abrumadoramente positiva, informó Naomi Franklin, directora financiera de Caldwell. Nuestras acciones subieron un 17% desde que anunciamos la adquisición. El incidente del banco, lejos de opacar el acuerdo, ha amplificado el interés público en nuestra compañía. ¿Y las implicaciones legales?, preguntó Sara. Mark Whitman, consejero delegado legal, negó con la cabeza. Ninguna que nos preocupe. Usted retiró su dinero legalmente. No ha hecho acusaciones públicas de discriminación. Todo se ha gestionado con total transparencia. Algunos medios sugieren que deberíamos demandar a la consejera Elise Thornton. Sara negó con un gesto. No necesitamos arrastrarlos. Vamos por delante. Tras la reunión, Sara pidió a Dev que se quedara. Lo notó distraído, encogiéndose un poco al cambiar de postura. ¿Estás bien? Dev vaciló antes de responder. Solo un dolor de espalda, nada grave. Sara lo observó con atención. ¿Hace cuánto te pasa? Unas semanas, admitió él. El médico dice que es por el estrés. Ella no insistió, pero se prometió hacer seguimiento. Dev había sido su mano derecha en todos los grandes retos empresariales. Su bienestar valía mucho más que su rendimiento profesional. En First Capital, la investigación interna había comenzado. Llamaban a los empleados uno a uno para reuniones con recursos humanos y asesoría legal. La mayoría aseguraba no recordar bien el incidente o afirmaba no haber participado directamente. Al notar la ausencia de Rosa, la búsqueda en sus expedientes desveló algo alarmante. 3 quejas formales que ella había presentado en el último año, documentando episodios de insensibilidad racial por parte de varios empleados, entre ellos Brielle Wilson. ¿Por qué no se atendieron?, exigió saber Jennifer Hayes, directora regional de recursos humanos, llamada para gestionar la crisis. Glenn Atwood se removió incómodo. En su momento parecían casos menores. Jennifer endureció el rostro. 3 quejas documentadas por una misma empleada nunca son menores, Glenn. Establecen un patrón. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles. Rosa no fue la única que había alzado la voz contra la actitud de Brielle.
Otros dos cajeros y un oficial de préstamos habían vivido experiencias similares, todos ellos personas de color. Al atardecer, la estrategia de control de daños de First Capital cambió. Los ejecutivos regionales decidieron que serían necesarios sacrificios para salvar la reputación del banco. Convocaron a Glenn Atwood a una videoconferencia con el presidente del banco y varios miembros de la junta. El mensaje fue claro. Su puesto como gerente de sucursal ya no era sostenible. Debemos demostrar que actuamos con decisión, explicó el presidente. El público necesita ver que nos tomamos esto en serio, protestó Glenn. He dedicado 15 años a este banco. No pueden simplemente sacrificarme por un incidente. No se trata de un solo incidente, respondió fríamente un miembro de la junta. Es una cuestión de la cultura que usted permitió que se desarrollara bajo su liderazgo. Luego, Glenn se dirigió al apartamento de Brielle con la esperanza de discutir una estrategia unificada. La encontró llorando, rodeada de impresiones de redes sociales y cartas de odio. Están destruyéndome la vida. Por nada, sollozó ella. La gente me llama racista. Me llegan amenazas de muerte. Glenn sintió un atisbo de simpatía, pero fue ahogado por el instinto de autopreservación. Recursos Humanos quiere verte mañana. Te ofrecen un paquete de indemnización. Renuncia con 2 meses de salario a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Brielle levantó la mirada, con los ojos muy abiertos de incredulidad. ¿Me despiden justo después de ascenderme hace 3 días? Es la mejor oferta que vas a conseguir, dijo Glenn con cansancio. A mí también me están obligando a renunciar. Eso no es justo, protestó Brielle. No firmaré nada. Haz lo que quieras, suspiró Glenn. Pero recuerda, el vídeo habla por sí mismo. Nadie te acusa de algo que no hiciste. Abandonó el apartamento sintiéndose décadas más viejo que al llegar. Su carrera, forjada con 15 años de servicio dedicado, se había derrumbado en menos de 48 horas. A la mañana siguiente, Brielle rechazó la oferta de separación. En su lugar, grabó una declaración en vídeo desde su coche y la publicó directamente en sus redes sociales. Quiero referirme al vídeo que está circulando. Comenzó con la voz algo temblorosa. Lo que pasó fue un accidente. Nunca quise faltar el respeto a nadie. No soy racista. Tengo amigos de todos los orígenes. El banco está buscando hacerme chivo expiatorio en lugar de reconocer su propia cultura tóxica. El vídeo fue un desastre. Los comentarios se amontonaron, señalando su tono defensivo y la típica frase de «tengo amigos de todos los orígenes», que ya era una parodia de disculpas poco auténticas. Por la tarde, First Capital anunció que tanto Glenn Atwood como Brielle Wilson ya no formaban parte del banco. El comunicado prometía una revisión integral de políticas y formación obligatoria en sensibilización para todo el personal. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Las acciones de First Capital siguieron cayendo mientras clientes corporativos importantes empezaban a mover discretamente sus cuentas a la competencia. En Caldwell Tower, Sarah recibió una visita sorpresa. El señor Harris, el padre de la familia del personal de limpieza, a la que había ayudado con la retirada de $20,000 en efectivo, había venido a darle las gracias en persona. Mi padre habría estado orgulloso de ver su funeral organizado con tanta dignidad, dijo el señor Harris, con la voz cargada de emoción, y sabiendo todo lo que hizo para conseguir ese dinero para nosotros. No fue nada, le aseguró Sarah. No, señorita, insistió él. No fue nada, fue todo. Nos mostró respeto cuando ni siquiera tenía que prestarnos atención. Tras su marcha, Sarah se quedó de pie junto a la ventana de su despacho, contemplando la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de Peter Langdon. Mañana me reúno de nuevo con Vanessa Harper. La historia está creciendo. ¿Estás preparada para lo que venga? Sarah pensó en su madre, que había luchado contra la discriminación con determinación serena, en lugar de proclamas ruidosas. Pensó en Rosa, que había arriesgado su medio de vida por defender lo justo. Pensó en el señor Harris y su familia, que comprendían el verdadero significado de la dignidad. Sí, respondió por mensaje. Estoy lista. Aquella noche, Sarah hizo su única declaración pública al respecto. Una respuesta breve y mesurada a la pregunta de un reportero, mientras salía de su oficina. No se asciende humillando a los demás, dijo con sencillez, pero sí se puede caer de esa manera. La frase se difundió en las redes sociales en cuestión de horas, convirtiéndose en un grito de unión para quienes vieron en la experiencia de Sarah un reflejo de sus propios encuentros con la discriminación.
Al anochecer, el respeto no cuesta nada y no asciendes humillando, era trending nacional. La historia trascendió las noticias de negocios para convertirse en un momento cultural, un ajuste de cuentas no solo para un banco o para una cajera, sino para los prejuicios sutiles que dan forma a innumerables interacciones cotidianas. Y a pesar de todo, Sarah Caldwell mantuvo la compostura, la dignidad y su mirada en el futuro. No elevó la voz ni una sola vez, pero su fuerza se escuchó por todas partes. Una semana después del incidente en First Capital Bank, la historia no mostraba señales de desvanecerse del imaginario público. Al contrario, cada novedad parecía alimentar un interés y una indignación aún mayores. A primera hora del lunes, Sarah llegó a Caldwell Tower y encontró a Deb esperándola con el ceño fruncido. Anoche se filtró un documento nuevo, dijo entregándole su tableta. Alguien dentro de First Capital hizo público un memo interno de hace 3 años. Sarah repasó la pantalla con el mismo semblante neutro de siempre. El memo, redactado por un alto ejecutivo de riesgos de First Capital, había catalogado sus cuentas personales y empresariales como alto riesgo, pese a sus abultados saldos e impecable historial bancario. La justificación aludía a patrones inusuales de depósitos y actividades empresariales no tradicionales. Un eufemismo para el perfil racial. ¿Qué tal está la reacción?, preguntó ella. Por todas partes, contestó Dev. National News lo recogió hace una hora. Las redes sociales están que estallan. Sarah le devolvió la tableta. Que nuestro equipo de comunicación prepare una declaración reconociendo la filtración, pero enfatizando que estamos centrados en avanzar con la integración de Reynolds. ¿Eso es todo? Dev parecía sorprendido por su respuesta comedida. Así es, confirmó Sarah. El documento habla por sí solo. No hace falta darle más difusión. Más tarde esa mañana, Sarah recibió a Rosa Martínez en su primer día en Caldwell Innovations. La joven entró en su despacho con una mezcla de nerviosismo y determinación. Bienvenida al equipo, la saludó Sarah con calidez. ¿Lista para tu primer día? Más que lista, respondió Rosa, aunque debo admitir que da un poco de vértigo. Sarah sonrió. Todos sentimos lo mismo al principio. Solo recuerda por qué estás aquí. Viste algo injusto y tuviste el valor de alzar la voz. Ese mismo coraje te servirá en este puesto. Mientras Rosa se instalaba en su nuevo despacho al otro lado de la ciudad, la junta de Reynolds Logistics celebraba una sesión de emergencia. El memo filtrado había intensificado el escrutinio sobre todas las empresas vinculadas a First Capital Bank, incluida Reynolds. Nuestras acciones han caído un 3% desde la apertura, informó con gesto grave Thomas Wells. El mercado está reaccionando a nuestra conexión con First Capital. Debemos cortar lazos de inmediato, instó el consejero William Turner. Emitan un comunicado para condenar sus prácticas. Sería una reacción exagerada, replicó Thomas. First Capital ha sido nuestro socio bancario durante más de 20 años. Los tiempos cambian, intervino Janet Brooks. Peter Langdon tenía razón. Debimos dar un paso al frente hace días. El debate duró casi 2 horas hasta que alcanzaron un compromiso. Reynolds emitiría un comunicado expresando su preocupación por las acusaciones y anunciaría una revisión de todas sus relaciones bancarias. Mientras tanto, Sarah se reunía con la junta ampliada de la entidad recién fusionada. La sociedad de $2.000 millones había creado uno de los mayores conglomerados de logística e innovación del país. Pero los retos de integración persistían. Algunos miembros del consejo de Reynolds están nerviosos, informó Naomi Franklin, directora financiera de Caldwell. Temen que el escándalo bancario eclipse los beneficios de la fusión. Es una preocupación válida, reconoció Sarah. Por eso pedí esta reunión con la periodista Vanessa Harper, no para hablar del incidente en el banco, sino para volver a centrar la mirada en lo que esta alianza significa para el futuro de ambas empresas. Peter Langdon, ahora asesor estratégico de la Junta fusionada, asintió con aprobación. Vanessa tiene gran prestigio en la industria, comentó. Una exclusiva con ella cambiará la narrativa. Tras la reunión, Peter abordó a Sarah en privado. Hay algo más que deberías saber. Vanessa quiere hacer un reportaje más amplio, no solo sobre la fusión, sino sobre cómo las mujeres negras en puestos de liderazgo navegan el silencio. Sarah lo meditó. Eso no era lo que tenía en mente. Lo sé, dijo Peter, pero podría ser importante, no solo para ti, sino para otras en situaciones similares. Sarah pensó un momento antes de responder. Organiza la reunión. Pero deja algo claro, añadió.
Esto no trata de hacerse la víctima. Se trata de convertir los obstáculos en ventajas. Esa tarde, mientras Sara se preparaba para una llamada de conferencia, Dev apareció en el umbral. Se le veía vacilante, casi apenado. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Por supuesto, respondió Sara, notando que él se estremeció levemente al sentarse. Dev respiró hondo. No he sido del todo honesto sobre mi salud. El dolor de espalda que mencioné está relacionado con una enfermedad crónica que me diagnosticaron el año pasado. Esclerosis múltiple. La expresión de Sara se suavizó. Dev, ¿por qué no me lo dijiste antes? No quería que eso afectara la manera en que me ves profesionalmente, admitió él. Esta adquisición ha sido absorbente y no quería distraer. Tu salud nunca es una distracción, afirmó Sara con contundencia. ¿Qué necesitas? ¿Tiempo libre? ¿Cambiar responsabilidades? Mi médico recomienda un tratamiento que me obligaría a ausentarme unas 6 semanas, explicó Dev. Lo he ido postergando, pero ahora que la adquisición está cerrada... No digas más, interrumpió Sara. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu puesto te estará esperando cuando regreses. El alivio se reflejó en el rostro de Dev. Gracias. Después de todo lo que ha pasado últimamente, no estaba seguro. Dev, dijo Sara con suavidad, en todos estos años, ¿alguna vez te he dado motivo para dudar de mi lealtad a quienes me apoyan? Él sonrió. No, nunca. Entonces no empieces ahora. Al día siguiente, Sara se reunió con Vanessa Harper en un restaurante tranquilo, alejado del distrito financiero. La periodista era incisiva, profesional, y no perdió tiempo en formalidades. Seamos claros, comenzó Vanessa. Esta historia ha evolucionado más allá de un solo incidente en un banco. Toca temas que muchas personas viven, pero rara vez ven validados tan públicamente. Sara asintió. Lo entiendo, pero yo no busqué este protagonismo. No, concedió Vanessa. Pero ya lo tienes. La pregunta es, ¿cómo lo vas a usar? Su conversación derivó hacia los primeros años de la carrera de Sara y los retos que enfrentó, no solo como mujer negra, sino como alguien que se negó a ajustarse a las expectativas. A menudo era la única persona negra en la sala, y mucho menos la única mujer negra, recordó Sara. En reuniones mis aportes se ignoraban, y luego alguien los repetía minutos después para gran ovación. ¿Cómo lo manejabas?, preguntó Vanessa. Aprendí a sacarle provecho, respondió Sara. Mientras me ignoraban, yo observaba, escuchaba y recopilaba información que ellos ni se daban cuenta de que estaban entregando. Convertí la invisibilidad en ventaja. ¿Y alguna vez los confrontaste directamente? Ocasionalmente, dijo Sara, pero descubrí que demostrarles que estaban equivocados era mucho más efectivo que decírselo. Mientras continuaba la entrevista, al otro lado de la ciudad la historia de Rosa ganaba fuerza. Un medio local se había enterado de su papel en exponer el incidente bancario y solicitó una entrevista. Al principio dudosa, Rosa accedió tras la seguridad que Sara le dio de que la decisión era suya. Tenía miedo, confesó Rosa al reportero. Tengo un hijo de 5 años, Mateo, y ningún ahorro. No podía permitirme perder el trabajo, pero tampoco quedarme callada al ver a alguien humillada solo por su apariencia. La historia publicada esa tarde retrató a Rosa como una madre soltera valiente que arriesgó todo para denunciar la discriminación. La respuesta pública fue inmediata y abrumadoramente positiva, elogiándola como la heroína anónima del caso. Mientras tanto, Brielle Wilson enfrentaba las duras consecuencias de sus actos. Tras rechazar la propuesta de separación del banco y publicar su video defensivo, se había convertido en la cara del privilegio y el racismo casual en decenas de noticieros y miles de publicaciones en redes sociales. Desesperada por rehabilitar su imagen, contactó a una agencia de relaciones públicas especializada en gestión de crisis. Su evaluación fue tajante. Necesitaba ofrecer una disculpa sincera y desaparecer del público al menos 6 meses. En lugar de eso, Brielle decidió redoblar su postura. Apareció en un podcast conservador, presentándose como víctima de la cultura de la cancelación y de la corrección política llevada al extremo. Solo era dinero que se me cayó, insistió durante la entrevista. Ahora me pintan como un monstruo. Me han doxeado, amenazado. Ni puedo salir de mi apartamento. La reacción fue rápida y despiadada. Incluso oyentes que podrían haber sido comprensivos se sintieron incómodos con su negativa a reconocer cualquier culpa. El presentador del podcast, intuyendo un desastre, desvió la conversación a otros temas.
Aquella noche, Brielle recibió una llamada inesperada de su madre, Eleanor Wilson, una célebre abogada de derechos civiles que se había distanciado de su hija años atrás debido a sus valores contrapuestos. Lo vi todo, Brielle, dijo Eleanor con la voz cargada de decepción. La entrevista y el vídeo del banco. Mamá, tú no entiendes. En- Entiendo perfectamente, interrumpió Eleanor. Pasé 30 años luchando contra precisamente ese tipo de conducta que tú exhibiste. La crueldad casual, el aire de suficiencia, la certeza absoluta de que alguien merece menos respeto por su aspecto. No es justo, protestó Brielle. Te pones de su parte sin siquiera escuchar la mía. No hay bandos aquí, Brielle. Solo están lo correcto y lo incorrecto. Y lo que tú hiciste estuvo mal. La voz de Eleanor se suavizó apenas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora al respecto? La conversación terminó sin resolverse, pero sembró una semilla en la mente de Brielle, una semilla que tardaría en brotar. En First Capital Bank, las repercusiones continuaron. Una auditoría independiente, encargada con urgencia por la oficina regional, descubrió patrones preocupantes en el trato a las cuentas de clientes pertenecientes a minorías. Sus hallazgos sugerían problemas sistémicos más allá de un solo incidente con una cajera. Los clientes siguieron cerrando sus cuentas en señal de protesta. Varios clientes corporativos trasladaron discretamente sus operaciones a otras entidades. Las acciones del banco cayeron casi un 20% en poco más de una semana. La junta directiva convocó una conferencia telefónica de emergencia para evaluar opciones. El consenso fue claro. Se necesitaban medidas drásticas para salvar la reputación del banco y detener la hemorragia financiera. A la mañana siguiente, First Capital anunció la dimisión de su consejero delegado y de 3 miembros de la junta. El comunicado prometía cambios profundos para garantizar que todos los clientes recibieran el respeto y el servicio que merecen, sea cual sea su origen. Mientras el banco luchaba por contener el daño, Sara se centró en construir algo positivo a partir de la crisis. Anunció una donación de $2 millones para crear el Instituto Althea Caldwell, en honor a su madre, dedicado a apoyar a mujeres subrepresentadas en finanzas y liderazgo empresarial. Mi madre me enseñó que el verdadero poder no consiste en hacer sentir pequeños a los demás, explicó Saga en el acto de inauguración, sino en elevar a quienes no han tenido las mismas oportunidades. El instituto ofrecería becas, programas de mentoría y recursos de desarrollo profesional. Una de sus primeras iniciativas fue una convocatoria de plazas para madres trabajadoras que cursan un MBA, y Rosa Martínez fue anunciada como una de las primeras beneficiarias. Esta beca cubre toda la matrícula y además ofrece apoyo para el cuidado de los niños, explicó Sara a una Rosa atónita. Podrás seguir trabajando aquí mientras completas tu titulación. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé qué decir. Di que le sacarás el máximo partido, respondió Sara con una sonrisa. Eso es todo el agradecimiento que necesito. La noticia del instituto se difundió rápidamente, recibiendo elogios de líderes empresariales y activistas sociales. Las donaciones llegaron de empresas deseosas de asociarse con la iniciativa y con la creciente influencia de Sarah Caldwell. Mientras tanto, los reguladores federales habían abierto en secreto una investigación sobre las prácticas de First Capital, centrándose en posibles discriminaciones en sus sistemas de supervisión de cuentas y en sus políticas de contratación. Aunque aún no era pública, la noticia de la indagación dañó aún más la reputación del banco en los círculos financieros. Al cerrar la semana, Sara recibió una carta manuscrita de Peter Langdon. Sara, lo que vi en el banco aquel día me cambió, pero no tanto como ver cómo respondiste. Me enseñaste que el verdadero liderazgo no consiste en hablar más alto, sino en actuar con propósito e integridad, especialmente cuando otros no lo hacen. Has cambiado mi forma de liderar, de escuchar y de educar a mi hijo. Por ello, no puedo sino darte las gracias. Con respeto y gratitud, Peter. Sara dobló con cuidado la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. El mensaje le recordó que a veces el mayor impacto no proviene de gestos grandilocuentes, sino de mantenerse fiel a los propios principios cuando más se ponen a prueba. Aquella tarde, cuando la mayoría de empleados ya se había marchado, Sara hizo una visita inesperada a la sede central de First Capital, no a la sucursal donde se había producido el incidente, sino a las oficinas corporativas donde la dirección interina luchaba por trazar un rumbo. Había solicitado la reunión de manera privada, sin prensa ni abogados, solo una conversación entre líderes empresariales.
La consejera delegada interina, Patricia Anderson, la recibió con evidente aprensión. Señora Caldwell, le agradezco que haya venido, aunque confieso que me sorprende que quisiera esta reunión. A veces es importante mirarse a los ojos, respondió Sara, especialmente después de una tormenta. Durante la siguiente hora hablaron no del suceso pasado, sino del futuro. Cómo el banco podría reformar de verdad su cultura, cómo sería un cambio significativo y el largo camino para reconstruir la confianza. Cuando Sara se dispuso a marcharse, Patricia formuló la pregunta que flotaba en el aire. ¿Cree usted que First Capital puede recuperarse de todo esto? Sara sopesó su respuesta con cuidado. Creo que necesitan mantenerse en silencio por un tiempo. Dejen que sus acciones hablen más fuerte que sus comunicados de prensa. El cambio real no se anuncia. Se demuestra día tras día, de maneras que quizá nunca ocupen titulares. La conversación, aunque privada, marcó un punto de inflexión. El banco sobreviviría, pero ya no sería el mismo. Y tal vez eso era justo lo que tenía que ocurrir. 3 semanas después del incidente en First Capital Bank, Sara estaba tras bambalinas en la Cumbre Nacional de Liderazgo Empresarial, repasando sus notas para el panel en el que estaba a punto de participar. El tema, integridad y cultura corporativa, se había programado meses atrás, pero ahora adquiría un peso inesperado dada la reciente controversia. El moderador, James Wilson, se acercó con una sonrisa cordial. Estamos encantados de tenerla con nosotros, señora Caldwell. Tras todo lo sucedido, su perspectiva es más valiosa que nunca. Sara asintió con cortesía, ya intuyendo a dónde llevaría la conversación. Encantada de contribuir, respondió, pero espero que nos centremos en soluciones de futuro más que en repasar eventos recientes. Por supuesto, aseguró James, aunque su expresión decía lo contrario. Aunque naturalmente, la gente tiene curiosidad por su experiencia. Cuando empezó el panel, James no tardó en dirigir el debate hacia el incidente del banco, planteando su primera pregunta en torno al concepto de perdón en las relaciones empresariales. Señora Caldwell, muchos han elogiado su contención durante toda esta situación. No ha emprendido acciones legales ni hecho declaraciones incendiarias. ¿Es el perdón un valor importante en su filosofía de liderazgo? El público se inclinó hacia adelante, ansioso por su respuesta. Sara respiró hondo antes de hablar. Creo que estamos enfocándonos en el concepto equivocado, dijo con calma. Esto nunca fue cuestión de venganza ni de perdón. Se trata de mostrar a la gente a quién permitimos liderar nuestras instituciones, nuestras comunidades y nuestras conversaciones. Cuando toleramos pequeños actos de irrespeto, su respuesta cambió por completo el tono del panel. En lugar de anclarse en el incidente específico, la discusión evolucionó hacia una reflexión profunda sobre cómo se construyen las culturas corporativas mediante elecciones diarias y permisos silenciosos. Al otro lado de la ciudad se vivía otro tipo de ajuste de cuentas. Eleanor Wilson, madre distanciada de Brielle, había convocado una rueda de prensa en las escalinatas del juzgado del condado, donde una vez defendió casos emblemáticos de derechos civiles. Hablo hoy no como abogada, sino como madre, comenzó con voz firme, pese al peso emocional de sus palabras. Mi hija Brielle Wilson fue la cajera del vídeo que muchos de ustedes han visto. Sus acciones aquel día fueron indefendibles y reflejan un fallo no solo de conducta profesional, sino de decencia humana básica. Los reporteros murmuraron sorprendidos. Nadie esperaba una declaración pública de un familiar. He dedicado mi carrera a luchar por la dignidad y el trato igualitario de todas las personas, continuó Eleanor. Ver a mi propia hija convertirse en símbolo de la discriminación contra la que luché ha sido profundamente doloroso. Quiero disculparme personalmente con la señora Sara Caldwell y con cualquiera que haya sufrido un trato similar. Las cámaras captaron cada palabra mientras Eleanor concluía. No logré inculcar en mi hija los valores que tanto valoro. Esa es mi carga. Pero no es demasiado tarde para ella ni para ninguno de nosotros para aprender, crecer y hacerlo mejor. La rueda de prensa se convirtió en noticia nacional, sumando otra dimensión a una historia que seguía calando en el público. Para muchos, la disposición de Eleanor a responsabilizar a su propia hija representó la claridad moral que faltó en las primeras reacciones del banco. Brielle, viendo la declaración de su madre en la televisión, sintió una mezcla compleja de ira, vergüenza y, bajo capas de defensiva, los primeros atisbos genuinos de remordimiento. Mientras tanto, en la Torre Caldwell, Sara se reunía con su equipo ejecutivo para ultimar los detalles del lanzamiento del Instituto Althea Caldwell.
Lo que había empezado como una donación personal de $2 millones había crecido sustancialmente, con empresas colaboradoras y filántropos individuales comprometiendo aportes adicionales. Ahora hablamos de un fondo inicial de $12 millones, informó Naomi Franklin con claridad y satisfacción. Eso nos permitirá ampliar el programa de becas de 20 a 50 beneficiarios el primer año. ¿Y la red de mentoría?, preguntó Sara. Más de 300 líderes empresariales se han ofrecido como voluntarios para participar, respondió Dev. Aunque aún estaba a la espera de su tratamiento médico, había insistido en seguir participando en el desarrollo del instituto. Hemos creado un algoritmo de emparejamiento para asignar mentores a los becarios, según sus objetivos profesionales y sus trayectorias personales. Sara asintió con aprobación. ¿Y el espacio físico? Hemos alquilado toda la 10ª planta del edificio Peterson, dijo Dev. Las obras terminarán el mes que viene. Cuenta con todo lo que hablamos. Aulas, salas de reuniones, una guardería y despachos privados para los becarios que necesiten un lugar tranquilo donde trabajar. Al concluir la reunión, la asistente de Sara apareció con un mensaje inesperado. La familia Harris, a la que ella había ayudado con los $20,000 para los gastos del funeral, había pedido verla. Sara los recibió de inmediato. El señor Harris entró acompañado de su esposa y sus 2 hijas, todos vestidos de manera formal, como para un evento importante. No le quitaremos mucho tiempo, señora Caldwell, dijo el señor Harris. Solo queríamos darle las gracias personalmente por lo que hizo por nuestra familia. No ha sido nada, les aseguró Sara. No, señora, insistió él. No fue nada, fue todo. Usted mostró respeto a mi familia cuando ni siquiera tenía que pensarlo 2 veces. La señora Harris dio un paso adelante sosteniendo una pequeña caja de madera. Queríamos que lo tuviera usted. Perteneció a mi suegro. Sara tomó la caja y la abrió con cuidado. En su interior había un reloj de bolsillo antiguo, muy usado pero impecablemente conservado. Él siempre decía que el tiempo era el regalo más preciado, explicó la señora Harris. Pensamos que a usted le gustaría tenerlo, especialmente tras saber lo que hizo para conseguirnos ese dinero. Conmovida, Sara les dio las gracias por su generoso detalle. Una vez se fueron, colocó el reloj de bolsillo sobre su escritorio, junto a la foto de su madre. 2 recordatorios de lo que realmente importa, más allá de los balances y los negocios. Esa misma tarde, Rosa recibió una visita sorpresa en su nuevo espacio de trabajo. Su hijo de 5 años, Mateo, acompañado de su cuidadora habitual. La escuela había cerrado temprano por una avería en una tubería principal, y sin más opciones, la cuidadora lo había llevado al despacho de su madre. Rosa alzó la vista alarmada. Nancy, lo siento mucho. No sabía que la escuela había cerrado. No pasa nada, respondió la voz de Sara tras ellos, pues pasaba por el pasillo. Tenemos una sala de conferencias con televisor. Mateo puede ver programas educativos mientras terminas tu trabajo. No quiero molestar, se disculpó Rosa. No es molestia, aseguró Sara. De hecho, esto es justo por lo que vamos a incluir instalaciones de guardería en el instituto. La vida pasa, nos adaptamos. Mateo miró a Sara con ojos muy abiertos. ¿Eres la jefa de mi mamá? Sara sonrió y se agachó para quedar a su altura. Soy su compañera de trabajo. Trabajamos juntas para hacer las cosas mejor. A finales de esa semana, el mundo empresarial se vio sorprendido por un gran anuncio. First Capital Bank iba a ser adquirido por Liberty Union, una cooperativa de crédito regional propiedad de afroamericanos, con una reputación intachable en inversión comunitaria y prácticas éticas. La operación, revelada en una rueda de prensa conjunta, mantendría a la mayoría de los empleados de primera línea de First Capital y sustituiría por completo a la alta dirección. Marcus Johnson, CEO de Liberty Union, insistió en que la cultura del banco sufriría una transformación radical. Esto no es solo una transacción financiera, afirmó. Es una reivindicación. Vamos a convertir una institución problemática en un servicio digno y respetuoso para todas las comunidades. Aunque no lo dijeron en voz alta, nadie pasó por alto la ironía. El banco que había humillado a una directora ejecutiva negra iba a ser asumido por una entidad financiera de propiedad negra. La historia había completado un círculo de forma justa y poética. Mientras corría la noticia de la adquisición, Sara recibió otra visita inesperada. William Turner, uno de los miembros del consejo de Reynolds, que en un principio se había alineado con Peter Langdon para exigir acciones. Quería disculparme en persona, dijo William cuando tomaron asiento en su despacho.
Debería haber insistido más cuando Peter planteó sus inquietudes. En lugar de eso, me eché atrás cuando Thomas se opuso. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?, preguntó Sara. William vaciló antes de contestar. Mi hija. Tiene 26 años y acaba de empezar su carrera en finanzas. Cuando vio ese vídeo, me hizo una pregunta sencilla. Papá, si eso hubiera sido yo, ¿hubieras permanecido en silencio? No supe responder con orgullo. Sara asintió, comprendiendo el poder de esa conexión personal. Nunca es tarde para encontrar tu voz, señor Turner. Cuando William se marchó, Sara consultó su agenda para el resto del día. Su última cita era una que esperaba con ilusión. Una cena privada con un grupo de directoras ejecutivas negras, todas ellas líderes en sus respectivas industrias. La cena, celebrada en un salón privado de un restaurante de alta categoría, pasó rápidamente de un evento formal de networking a una conversación sincera y a veces emotiva sobre experiencias compartidas y sabiduría ganada a pulso. Lo que hiciste, Sara, dijo Denise Harper, consejera delegada de un importante sistema de salud. Retiraste tu negocio sin montar un espectáculo. Eso fue poder. Les mostraste las consecuencias sin darles la satisfacción de verte perder la compostura. Siempre hemos tenido que ser el doble de buenas, añadió Lauren Thompson, fundadora de una exitosa startup tecnológica. Nos demostraste que ya lo éramos. A medida que avanzaba la noche, la conversación pasó del incidente específico a estrategias más amplias para navegar el liderazgo como mujeres negras en industrias mayoritariamente blancas. Hubo risas, apoyo mutuo y el alivio de sentirse verdaderamente comprendidas. Cuando Sara finalmente regresó a casa esa noche, sintió una sensación de plenitud que le había eludido desde aquel día en el banco. El incidente había sido doloroso, pero sus efectos secundarios habían creado oportunidades de crecimiento y conexión que tal vez nunca habrían existido de otro modo. Se detuvo junto a la ventana de su ático, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Brielle estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. First Capital estaba en transición hacia una nueva dirección. Rosa perseguía sus sueños de un MBA. Deb se preparaba para un tratamiento que mejoraría su calidad de vida. Y la adquisición de $2.000 millones, el acuerdo que la había llevado al banco en primer lugar, ya demostraba ser más exitosa de lo que los analistas habían previsto. Las acciones de la empresa fusionada habían subido de forma constante, sin verse afectadas por la controversia que podría haberla eclipsado. En su mente, Sara escuchó la voz de su madre, un recuerdo de la infancia que la había guiado en cada desafío. No alces la voz, alza tu poder. Ella lo había hecho exactamente así, sin gritos, sin amenazas, sin acusaciones públicas. Simplemente demostró su poder a través de la acción. Y al hacerlo, cambió no solo sus propias circunstancias, sino la vida de muchas otras personas. Mañana traerá nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas batallas. Pero esa noche, en aquel tranquilo momento de reflexión, Sara Caldwell se permitió reconocer una verdad sencilla. A veces la victoria no proviene de lo que dices, sino de quién eres y de cómo respondes cuando el mundo te muestra su verdadero rostro. Se alejó de la ventana y apagó las luces, lista para descansar y prepararse para lo que el día siguiente pudiera traer. 6 meses después del incidente en First Capital Bank, lo que había empezado como una humillación personal se había convertido en un movimiento de gran alcance. El mundo empresarial aún sentía las réplicas, con compañías de todo el país revisando discretamente sus políticas internas de conducta y sus protocolos de capacitación en servicio al cliente. El incidente Caldwell se había convertido en sinónimo, en las salas de juntas corporativas, del peligro de permitir que comportamientos tóxicos queden sin control. Los seminarios de formación en sensibilización rutinariamente incluían estudios de caso basados en lo ocurrido, aunque la misma Sara había rechazado numerosas invitaciones a participar en esos programas. Una fresca mañana de otoño, Sara estaba en su escritorio revisando los informes trimestrales cuando su asistente llamó a la puerta. «Perdona la interrupción, pero has recibido una carta que parece personal», dijo entregándole un sobre pequeño con una caligrafía infantil en el frontal. Sara lo abrió con cuidado. Dentro había un dibujo de una mujer con traje de negocios, erguida y rodeada de estrellas de colores. Debajo, en una escritura prolija: «Estimada señora Caldwell, me llamo Ava Williams. Tengo 11 años. Quiero ser como usted.
Quiero triunfar sin gritar. Mi mamá me mostró su historia. Gracias por ser valiente. Atentamente, Ava. La carta incluía el nombre de la escuela de Ava, una escuela pública de secundaria en una zona desfavorecida de la ciudad. Sara contempló el dibujo durante un largo instante y luego tomó una decisión. Despeja mi agenda para el jueves por la tarde, dijo a su asistente, y encarga 2 docenas de cuadernos de alta calidad, pero nada llamativo. Me gustaría que los grabaran con un mensaje sencillo. Tu voz importa, úsala con sabiduría. 2 días después, Sara entró en Westside Middle School sin escolta, sin prensa y sin bombo ni platillo. La directora, informada de su visita pero jurando mantenerla en secreto, la recibió con una emoción apenas contenida. Los estudiantes no tienen ni idea de que vienes, susurró. Ava se va a emocionar muchísimo. Cuando Sara entró en el aula, hubo un momento de silencio sorprendido antes de que los alumnos la reconocieran. Ava, una niña pequeña de ojos brillantes y trenzas bien cuidadas, se llevó una mano a la boca, boquiabierta. Sara habló brevemente al grupo sobre la importancia de encontrar su voz y usarla con intención. No mencionó directamente el incidente del banco. En lugar de ello, se centró en cómo la determinación silenciosa logra a menudo más que las demandas estridentes. Después entregó a Ava un cuaderno personalizado, con un mensaje adicional. A Ava, tu carta me recordó por qué importa cada desafío. Sigue escribiendo tu historia. La visita duró menos de 1 hora, pero su impacto en Ava resultaría duradero. Mientras tanto, Brielle Wilson luchaba por reconstruir su vida entre las cenizas de su antigua carrera. Vetada de la industria bancaria y con mala fama en su comunidad, se había visto obligada a mudarse a un estado vecino y aceptar un trabajo en el sector minorista bajo una versión abreviada de su nombre. En su placa solo se leía B. La transición había sido un golpe de humildad. Desaparecieron las blazers a medida y el collar de perlas, reemplazados por un uniforme estándar y calzado cómodo para pasar largas jornadas de pie. El sueldo no llegaba ni a la mitad de lo que ganaba en el banco, y el trabajo no ofrecía ni una pizca del estatus que antes valoraba. Una tarde, mientras Brielle reponía estanterías en la sección de artículos para el hogar, levantó la vista y vio a su madre, Eleanor, al final del pasillo. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Brielle con la voz entre sorprendida y recelosa. No fue difícil, respondió Eleanor. ¿Podemos hablar? Mi hotel está al otro lado de la calle. Más tarde, con un café en la habitación de Eleanor, las dos iniciaron el difícil proceso de reconciliación. No he venido a darte una lección, la tranquilizó Eleanor. Ya hice bastante de eso en público. Brielle se estremeció al recordar la rueda de prensa de su madre. Entonces, ¿por qué has venido? Porque sigues siendo mi hija, contestó Eleanor con sencillez. Y porque creo en la redención. Hablaron durante horas, de la infancia de Brielle, de los valores que Eleanor trató de inculcarle, del momento en que sus caminos se separaron. Por primera vez, Brielle relató con honestidad lo ocurrido en el banco. Quería sentirme poderosa, admitió. Vi a alguien a quien creía inferior y quise que lo supiera. Eleanor asintió. Entender por qué lo hiciste es el primer paso. ¿Qué harás ahora? Brielle no tuvo una respuesta inmediata, pero la pregunta quedó rondando en su mente mucho después de que su madre se marchara. Al otro lado de la ciudad, Rosa Martínez prosperaba en sus 2 roles. Analista de Caldwell Innovations y estudiante de MBA en el Althea Caldwell Institute. Su hijo Mateo, de 6 años, se había matriculado en un prestigioso colegio privado gracias a una beca del programa de apoyo familiar del instituto. Para un trabajo escolar, Mateo escribió un sencillo ensayo titulado Mi mamá es una heroína, en el que narraba cómo Rosa defendió lo justo pese a los riesgos. Conmovido, su maestro lo envió a una revista infantil, donde se publicó junto a una foto de Rosa y Mateo. Nunca imaginé que me llamarían heroína, le contó Rosa a Sara cuando salió la revista. Simplemente hiciste lo que era correcto, respondió Sara. Hacer lo correcto cuando sería más fácil no hacerlo es precisamente lo que hace a alguien un héroe. 6 meses después de su fundación, el Althea Caldwell Institute ya se había consolidado como un motor de cambio positivo. Un equipo de documentales de una gran plataforma de streaming seguía a varios becarios inaugurales, captando su paso de las dificultades profesionales a nuevas oportunidades. Entre bastidores, Sara se aseguraba de que el instituto mantuviera el enfoque en el apoyo práctico, no en gestos simbólicos. Cada programa se diseñaba con resultados medibles: tasa de colocación laboral,
aumento salarial y avance en puestos de liderazgo. No estamos aquí para hacer que la gente se sienta bien al ayudar, les dijo al consejo durante una revisión de progreso. Estamos para ayudar de verdad. El éxito del instituto atrajo la atención desde rincones inesperados. Una mañana, la asistente de Sarah le informó que su exesposo, Michael, había llamado solicitando una reunión. Decía que era para apoyar al instituto. Dada la ocasión, Sarah entendió la jugada. Michael había abandonado el matrimonio 8 años antes, cuando su empresa pasaba apuros y su carrera legal estaba en auge. Ahora que ella acaparaba titulares, su repentino interés olía a oportunismo. Al día siguiente, cuando Michael llegó a su oficina, su traje caro y encanto estudiado no disimulaban su despropósito. Se plantó sin esperar invitación. «Has conseguido cosas increíbles, Sarah», comenzó. «He seguido tus éxitos con orgullo». «¿De verdad?», preguntó ella con frialdad. «Por supuesto», insistió él. «Puede que no funcionáramos como pareja, pero siempre creí en tu potencial». La conversación giró así hasta que Michael reveló su verdadero propósito. Quería crear una clínica legal bajo el paraguas del instituto, con él al frente. Piénsalo. La iniciativa de ayuda legal, Michael y Sarah Caldwell, sería un poderoso complemento a tu labor. Sarah lo observó un instante y soltó una sola risa breve y decisiva que pareció sobresaltar a Michael. «No, gracias», dijo con sencillez, levantándose para dar por terminada la reunión. Las iniciativas del instituto se determinan por la necesidad, no por las oportunidades de hacer contactos. Mientras la seguridad escoltaba a Michael fuera del edificio, Sarah sintió una satisfacción serena, cerrando para siempre ese capítulo de su pasado. Había medido su valía en parte por su aprobación. Ahora reconocía cuánto la limitaba. Esa noche, cuando Sarah salió de su oficina, Deb la llamó con una noticia inesperada. Había aparecido un mural durante la noche en un edificio del distrito financiero. Un retrato impactante de Sarah, con colores intensos, sobre un fondo de gráficas bursátiles al alza y cadenas rotas. El artista se autodenominaba Justice, informó Dev. Ya está atrayendo multitudes. Cuando Sarah pasó frente al mural camino a casa, le llamó la atención su leyenda simple. Fuerza en el silencio. La autora, una artista local conocida por su obra de conciencia social, había captado algo esencial de la forma de actuar de Sarah, no solo respecto al incidente del banco, sino del liderazgo en sí. La dignidad discreta, la contención deliberada, el poder que no necesita alzar la voz para sentirse. Mientras tanto, la transformación de First Capital Bank en una sucursal de Liberty Union Credit Union se acercaba a su fin. La adquisición, que al principio parecía una maniobra de negocio, había cobrado un significado más profundo, una recuperación de espacio, tanto físico como cultural. Marcus Johnson, CEO de Liberty Union, insistió en conservar a la mayor parte del personal de atención al público de First Capital, ofreciéndoles amplia formación en lugar de sustituirlos. Su filosofía se centraba en transformar sistemas, no castigar personas. Las únicas excepciones notables fueron Glenn Atwood y Briello, a quienes no se les ofreció puesto alguno en la nueva organización. Glenn acabó encontrando trabajo en un banco más pequeño en otro estado, con su carrera irreversiblemente afectada por su papel en el incidente. En la sede de Liberty Union, Marcus organizó una reunión con líderes empresariales negros, incluida Sarah, para estudiar estrategias de inversión comunitaria. Participaron directivos de distintos sectores, todos comprometidos a usar su éxito para lograr un impacto mayor. Lo ocurrido en First Capital abrió muchos ojos, observó Marcus durante la discusión. Pero la conciencia sin acción no significa nada. La pregunta es, ¿cómo garantizamos un cambio duradero? Sarah escuchó las propuestas ambiciosas de sus colegas. Cuando le tocó intervenir, mantuvo sus comentarios tan enfocados como siempre. «Siempre hemos tenido que ser el doble de buenos», dijo, haciendo eco de un sentimiento familiar para todos. «La diferencia ahora es que tenemos plataformas para mostrarles que ya lo éramos». Sus palabras resonaron con fuerza. Muchos en la sala habían afrontado retos semejantes a lo largo de sus carreras. Una de las asistentes, directora ejecutiva de una empresa de tecnología sanitaria, asintió. «Les demostraste sin decírselo», comentó. «Siempre ha sido nuestra forma de actuar, ¿no es así? Pero ahora nos ven mientras lo hacemos». Al concluir la reunión, Sarah caminó por su barrio de infancia camino a la oficina.
La mayoría de los transeúntes no la reconocían. Para ellos seguía siendo otra mujer negra bien vestida, que va de camino. Pero de vez en cuando, alguien se detenía un instante. Su expresión cambiaba de indiferencia a respeto y reconocimiento. En esos momentos, Sara comprendía que su legado trascendería balances y contratos empresariales. Había demostrado lo que se puede lograr cuando la dignidad es innegociable y el poder se ejerce con precisión en lugar de ostentación. Y eso quizás fue la consecuencia más profunda de lo que había empezado como un simple recado en un banco local. Un año después del incidente en First Capital Bank, Sarah Caldwell recibió la notificación de que había sido elegida para recibir el National Business Leadership Award, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la vida corporativa estadounidense. La ceremonia se celebraría en Washington, D.C., con cobertura de los principales medios. En su comunicado, el comité del premio destacó su enfoque transformador de la responsabilidad corporativa y su compromiso con la creación de vías para el talento subrepresentado. Un elogio cuidadosamente redactado que reconocía su impacto sin aludir directamente a la controversia que había potenciado su plataforma. Cuando llegó la invitación, Sara la examinó con detenimiento antes de coger el móvil. «Rosa», dijo cuando la llamada fue contestada, «me gustaría que asistieras a la ceremonia de los Premios Nacionales al Liderazgo Empresarial en Washington el mes que viene». «Por supuesto», respondió Rosa. «¿Debo coordinar con tu equipo de viajes?» «No como parte de mi equipo», aclaró Sara. «Como mi representante. Quiero que aceptes el premio en mi nombre». Hubo un momento de silencio estupefacto antes de que Rosa recuperara la voz. «¿Yo? Pero este es uno de los mayores honores en el mundo empresarial. Tú deberías estar ahí». «El honor pertenece a quienes alzan la voz cuando podrían quedarse en silencio», dijo Sara con sencillez. «Ella habló cuando yo decidí no hacerlo». 2 semanas antes de la ceremonia, el Congreso presentó un nuevo proyecto de ley de regulación bancaria que incluyó una disposición apodada rápidamente la cláusula de Sara. La medida exigía formación obligatoria sobre sesgo racial y supervisión independiente en todas las entidades bancarias que gestionaran cuentas de clientes privados de gran volumen. La iniciativa contó con el apoyo de legisladores de todo el espectro político, algunos motivados por la justicia, otros por la conveniencia de evitar escándalos y boicots costosos. Fuese cual fuese la motivación, el resultado sería concreto. Protecciones explícitas contra el tipo de discriminación que Sara había sufrido, respaldadas por mecanismos federales de cumplimiento y sanciones considerables por incumplimiento. La mañana de la ceremonia, Sara pasó frente a la sucursal original de First Capital Bank, ahora un local de Liberty Union Credit Union. El edificio estaba vacío, los cristales cubiertos con papel, a la espera de reformas. No aminoró la marcha ni desvió la mirada. Ese lugar ya no ejercía ningún poder sobre ella. Se había convertido en un simple edificio más en el paisaje de la ciudad. Más tarde ese día, mientras Rosa Martínez recibía el Premio Nacional al Liderazgo Empresarial en su lugar, Sara se encontraba con Ava Williams, la chica de 16 años que le había escrito hace 5. Convertida en una joven resuelta y con claras ambiciones, Ava había sido invitada a un programa de televisión local para emprendedores jóvenes. «Empecé mi red de tutoría por tu culpa», explicó Ava mientras preparaban la intervención. «Me mostraste que la edad no determina el impacto. La red que emparejaba a adolescentes destacados con alumnos de escuelas desfavorecidas había crecido de un proyecto personal de Ava a una iniciativa de toda la ciudad con más de 200 voluntarios. Me llamas la chispa», sonrió Sara. «Pero fuiste tú quien encendió el fuego». Con los años llegaron muchos momentos así. Encuentros discretos con personas cuyas vidas habían sido tocadas, directa o indirectamente, por las repercusiones de aquel día en el banco. Algunos, como Ava, encontraron inspiración. Otros, como los empleados de Liberty Union, hallaron nuevas oportunidades tras el fracaso institucional. Un montaje de transformaciones se desplegó en muchas vidas. Rosa se graduó con un MBA y fue ascendida a analista senior en Caldwell Innovations. Deb se recuperó de su tratamiento y volvió como jefe de gabinete de Sara. Su salud estable gracias a cuidados continuos. El Instituto Althea Caldwell se expandió internacionalmente con programas en 3 países y más de 200 graduadas, destacándose en diversas industrias. Y Brielle, tras 2 años en el anonimato del comercio minorista, encontró un camino inesperado hacia la redención.
Con el apoyo de su madre, se matriculó en trabajo social y acabó consiguiendo una beca en una organización comunitaria que ayuda a mujeres a reintegrarse tras cumplir condena. La ironía no se le escapaba. Ahora ayudaba a otras a reconstruir vidas truncadas por malas decisiones, tal como ella misma había tenido que reconstruir la suya. El trabajo resultaba exigente y a menudo ingrato, pero le aportaba algo que su carrera bancaria nunca le dio: un verdadero sentido de propósito. Mientras tanto, Peter Langdon canalizó su experiencia en un libro superventas sobre liderazgo ético titulado El peso del silencio. El volumen dedicaba un capítulo al modo en que Sara gestionó el incidente bancario y se convirtió en lectura obligatoria en muchos programas de MBA. La lección más profunda que aprendí de Sarah Caldwell, escribió Peter en la dedicatoria, es que el verdadero liderazgo no se mide por lo alto que hables, sino por lo claro que tus acciones comuniquen tus valores. Este libro va dedicado a la mujer que dejó que fuera la gracia quien hablara. Una tarde lluviosa, Deb descubrió un antiguo archivo digital mientras reorganizaba los archivos personales de Sara. Entre las carpetas había un vídeo titulado simplemente Mamá 1992, en el que apareció su madre, con la voz llenando la sala, más joven que en sus recuerdos, pero con la misma autoridad tranquila que había moldeado el estilo de liderazgo de Sara. Luchamos con dignidad o no luchamos en absoluto, decía Althea Caldwell a alguien fuera de cámara. Eso no significa que no luchemos con fuerza, significa que nunca olvidamos quiénes somos en el proceso. Sara repitió el fragmento varias veces, sorprendida de cómo las palabras de su madre parecían anticipar el enfoque que ella misma adoptaría décadas después, al enfrentarse a su propia batalla. Cuando el verano dio paso al otoño, Sara empezó a dar paseos regulares con Rosa y Mateo, que ahora tenía 8 años y estaba siempre lleno de curiosidad por el mundo. Aunque nunca lo reconocieron formalmente, se habían convertido en una familia extraoficial, unida por valores compartidos y respeto mutuo. Durante uno de esos paseos por un parque junto al río, Mateo le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Por qué no les gritaste a esas personas crueles del banco? Mis amigos del colegio dicen que siempre hay que enfrentarse a los abusones. Sara reflexionó cómo explicarle a un niño los complejos conceptos de la contención estratégica y la respuesta calculada. Tras un instante, se arrodilló para quedar a su altura y le dijo con suavidad: el mundo no cambia cuando gritas, cambia cuando lideras. Levantarse no siempre significa alzar la voz. A veces significa mostrar a los demás un camino mejor. Mateo asintió solemnemente, procesando sus palabras con la seriedad que solo los niños pueden aportar a las discusiones filosóficas. 2 semanas después, Sara recibió una llamada inesperada de la Casa Blanca. El presidente estaba formando una comisión de reforma financiera y quería que ella considerara un puesto de nivel ministerial para supervisar la implementación de nuevas regulaciones bancarias. La oferta era tentadora: una plataforma para influir en las políticas al más alto nivel y codificar los cambios que ella consideraba necesarios. Pero al meditarlo, Sara reconoció que ese campo de batalla no era donde sus fortalezas se aprovecharían mejor. Me siento honrada por la consideración, le dijo al asesor presidencial, pero ese no es mi campo de batalla. Estaré encantada de formar a quienes lucharán allí. En lugar de eso, Sara centró su energía en ampliar el alcance del Instituto Althea Caldwell. Un nuevo cuartel general estaba en construcción, un moderno edificio de vidrio diseñado por una arquitecta negra que había sido una de las primeras becarias del instituto. El día de la ceremonia de inauguración de la primera piedra, cientos de personas se reunieron para presenciar el comienzo del siguiente capítulo del instituto. Entre ellas, rostros de cada etapa del viaje de Sara: Rosa y Mateo, Deb y su pareja, Peter Langdon, la familia Harris, Ava Williams y decenas de graduados cuyas carreras se habían transformado gracias a las oportunidades que el instituto ofrecía. Cuando Sara se acercó al podio para hablar, se detuvo un momento para contemplar el mar de rostros ante ella. Cada persona representaba el efecto dominó de lo que empezó como un momento de humillación y se había convertido en un movimiento de empoderamiento. Subió al micrófono, dejando que el colgante de su madre atrapara los rayos del sol, y pronunció: dignidad, siempre. Las puertas del futuro que ella misma había construido se abrieron frente a ella, dando la bienvenida a una nueva generación de líderes que continuarían con lo que ella había iniciado. Ningún foco la buscó, ninguna música dramática anunció su importancia.
Solo una mujer que había transformado el silencio en fuerza, la humillación en esperanza y un único acto de falta de respeto en un legado perdurable de dignidad. Sarah Caldwell atravesó esas puertas con determinación en los pasos y paz en el corazón, lista para los desafíos que la esperaban al otro lado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo luce el verdadero poder cuando no necesita proclamarse? Si esta historia de dignidad silenciosa y consecuencias calculadas te ha conmovido, dale me gusta, suscríbete y comparte para más relatos que nos invitan a replantear la forma en que vemos el mundo.